ver, voy a grabar. Ya. Unidad número 2. Radiación X, efectos nocivos y protección. Protección tanto para el paciente como para el operador. Cuando se va a tomar una radiografía, no todos los rayos X pasan a través del paciente. Es decir, que alcanzan la película. Algunos son absorbidos por los tejidos del paciente. Es decir, que cuando nosotros tomamos una radiografía, no todos los rayos van a venir y van a atravesar el diente y van a atravesar la película radiográfica, sino que muchos de esos rayos van a ser absorbidos por los tejidos en general del paciente, todos los tejidos que están cerca del tubo que va a disparar el haz de rayos X, ¿ya? Entonces, lamentablemente, toda esa radiación que es absorbida por el cuerpo del paciente es acumulativa, ¿ya? Y con el tiempo se va acumulando la radiación. Secuencia, reparación y acumulación de lesión por radiación. Posterior a la absorción de la radiación, se presentan reacciones químicas, las cuales requieren de cierto tiempo para alterar las células y sus funciones. Entre los efectos podemos decir que no son inmediatos y van a tener 3 periodos. El primero, latente, que se da con la exposición y aparición de signos clínicos. 2, de lesión, cuando existen varias lesiones celulares. Y 3, de recuperación, en que la célula se recupera. Los efectos de la radiación son acumulativos y el daño sin reparación se acumula en el tejido, lo que les acabo de decir. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros disparamos y atraviesa los tejidos del organismo el haz de rayos X, las células van a ir acumulando, la mayoría de las células van a ir acumulando todo este tipo de radiación y van a sufrir alteraciones, ¿ya? Van a sufrir alteraciones. Como les digo, principalmente a nivel celular, las cuales van a afectar en sus funciones de las células. Por eso es el riesgo y por eso es peligroso, digamos, y tener cuidado con la radiación, ¿no ven? Entonces vamos a tener 3 efectos, 3 efectos que no son inmediatos. Latente, de lesión y de recuperación, ¿ya? Latente cuando exponemos a la radiación y aparecen los signos clínicos. De lesión cuando ya existen varias lesiones celulares y de recuperación cuando la célula se va recuperando. Algunas de las células solamente se recuperan, pero algunas otras no se recuperan y van acumulando a lo largo del tiempo la radiación. Los trastornos resultantes a los efectos acumulativos pueden ser. Aquí tenemos una pequeña tabla. Al lado izquierdo está el tejido o el órgano. Y a la derecha está el efecto que nos va a causar la radiación, ¿ya? Como por ejemplo, el tejido hematopoyético, que es el formador de sangre. Entonces, este tejido formador de sangre, a causa de la radiación en exceso, obviamente, nos va a producir leucemia, ¿ya? En el tejido u órgano, en el órgano reproductor, como ser el óvulo y esperma, vamos a tener como efecto diferentes tipos de mutaciones. En la glándula tiroides, que es muy importante para nosotros, nos puede producir carcinoma, es decir, cáncer. En la piel, carcinoma de igual manera, y en los ojos, cataratas. Estos 5 son los tejidos u órganos más importantes y los cuales tenemos que tener mayor cuidado, ¿ya? A causa de los efectos que nos puede producir la radiación.
Factores que determinan la lesión por radiación. Entre los primeros factores tenemos la dosis total, que es la cantidad de radiación recibida. Mayor daño a mayor cantidad de radiación. Entonces, ese es un factor principal que nos va a determinar la lesión por radiación, la dosis total. A mayor cantidad de radiación, mayor daño en nuestros tejidos o en nuestro organismo. El índice de radiación, que es la dosis recibida con relación al tiempo. ¿Ya? Acuérdense bien de estos conceptos. El índice de radiación, que es la dosis recibida en relación al tiempo. La dosis total, la cantidad de radiación recibida. Cantidad de tejido irradiado. Áreas del cuerpo expuestas. El cuerpo completo produce más efectos adversos cuando nosotros realizamos algún tipo de radiación hacia todo el cuerpo completo. Tenemos mayor cantidad de efectos adversos que cuando realizamos, como por ejemplo nosotros, unas radiografías de cierto sector determinado. Entonces, a mayor cantidad de tejido, mayor el daño, ¿ya? Sensibilidad celular. Hay mayor daño en las células más sensibles, como por ejemplo las células jóvenes y de división rápida. Es decir, que en células jóvenes vamos a tener mayor lesión por radiación, ¿ya? En células jóvenes y de división rápida. Es decir que en niños, por ejemplo, nos va a afectar mucho más la radiación que en las personas adultas. Edad, lo que les acabo de decir, los niños son mucho más susceptibles. Entonces, estos 5 factores van a determinar la lesión por radiación. La dosis total, a mayor cantidad de radiación, mayor daño. El índice de radiación, que es la dosis recibida en relación al tiempo. La cantidad de tejido irradiado, a mayor cantidad de tejido, mayor es el daño. La sensibilidad celular, según los tipos de células, que son algunas células más resistentes que otras. Y la edad, donde nos indica que los niños son mucho más susceptibles a los daños causados por la radiación. Tenemos ahora los efectos de la radiación. El primero, a corto y largo plazo. ¿Ya? Los efectos a corto plazo se nos van a presentar a minutos, días o semanas al cual nuestro paciente ha sido expuesto a la radiación. Esto sucede en grandes cantidades de radiación en periodos cortos, como por ejemplo una bomba nuclear. Es una radiación aguda, con la cual se nos va a presentar los siguientes síntomas: vómitos, náuseas, diarrea, pérdida de cabello y hemorragia. Este tipo de efectos por radiación a corto plazo no se da en odontología. Esto solamente sucede en casos, como les digo, extraordinarios, digamos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la bomba nuclear, digamos, ¿no ve? En el cual la gente ha tenido efectos en minutos, en días o semanas a más tardar. O sea, han sido efectos inmediatos. Estos efectos a largo plazo son los que sí se presentan en odontología, que se va a presentar en años, decenios o generaciones. Es decir, que yo puedo pasar a mis hijos, por ejemplo. Pequeñas cantidades de radiación que se van a ir presentando de manera continua en un periodo largo. Pueden inducir cáncer, anomalías de nacimiento y defectos genéticos. Estos son los efectos que nosotros tenemos en odontología, que se causa por pequeñas cantidades de radiación de manera continua en un periodo largo. Es decir, si nosotros sacamos radiografías periapicales todos los días durante toda nuestra vida, vamos acumulando toda esa radiación. Así sean pequeñas cantidades. Esto nos puede producir cáncer, anomalías de nacimiento y defectos genéticos, los cuales los vamos a poder
nosotros transferir a nuestras generaciones futuras. Tenemos también somáticos y genéticos. Tenemos las células somáticas, que son todas las del cuerpo, excepto las de reproducción. Y las genéticas, que son todas las de reproducción. Entonces, ¿cuáles serían los efectos somáticos? Según lo que acabamos de decir. Los efectos somáticos se observan en la persona irradiada, ¿ya? O sea, si yo me irradio todo el tiempo con los rayos X, entonces los efectos se van a observar en mi persona. Inducción de cáncer, leucemia y cataratas. A ver, un momentito. Hola, ya volví, perdón. Entonces, volvemos a repetir. Tenemos los efectos somáticos y genéticos. Somáticos, hablamos de todas las células somáticas que se encuentran en el cuerpo, excepto las de reproducción. Y las genéticas, que son todas las de reproducción. Entonces, los efectos somáticos se observan en la persona irradiada. Inducen al cáncer, leucemia y cataratas. Los cambios de los efectos somáticos no se transmiten a generaciones futuras. Se dan en la persona irradiada. Simplemente se dan en la persona irradiada. Los efectos genéticos, en cambio, como son causados por las células son causados en las células de reproducción, no se van a observar en las personas expuestas hacia la radiación. Estas van a pasar de una generación a otra, afectando a la salud de los sucesores. Entonces, los efectos somáticos se dan en la persona irradiada y los efectos genéticos no se dan en la persona irradiada. Estos van a causar daño a nivel de las células de reproducción. Es decir, ¿qué puedo pasar a mis hijos y demás? ¿No vean? Es por eso que no se toma radiografía a las personas embarazadas, solamente en algunos casos. Tenemos efectos también en las células. No todas las células responden a la radiación de la misma manera. Lo que decíamos hace un momento, ¿no ve? Que no todas las células responden de la misma manera. O sea, algunas son más resistentes que otras. Tenemos entre esas a las células radiosensibles. La que es más sensible a la radiación, como por ejemplo las sanguíneas, de reproducción inmaduras y óseas jóvenes. Esas son las células que más daño pueden sufrir a causa de la radiación. La célula radioresistente es aquella que resiste de mejor manera a la radiación, como ser las células óseas maduras, las musculares y las nerviosas. En los tejidos y órganos. En odontología podemos decir que algunos tejidos y órganos son considerados críticos porque están expuestos a más radiación que otros durante los procedimientos radiográficos. Entre esos tejidos u órganos críticos tenemos a la piel, la glándula tiroides, el cristalino de los ojos y la médula ósea. Esos son considerados tejidos de alto riesgo, los cuales pueden verse afectados de gran manera o de gran magnitud con los rayos X, ¿ya? La piel, la glándula tiroides, el cristalino de los ojos y la médula ósea. En el embrión y en el feto.
Esto va a depender según el periodo de gestación y vamos a tener diferentes tipos de efectos. Como por ejemplo, 10 días después de la gestación, la radiación nos puede causar la muerte del embrión. De 10 a 14 días después de la gestación, nos puede causar malformaciones. De 14 a 45 días de la gestación es donde están más sensibles, nos pueden causar también malformaciones. Más de 50 días de gestación nos puede producir retraso del crecimiento y riesgo de cáncer. Protección del paciente. Utilizando procedimientos adecuados se puede reducir la cantidad de radiación que nuestro paciente recibe. Las medidas de protección deben ser empleadas antes, durante y después de la exposición. Entonces, para nosotros poder minimizar los efectos de la radiación en nuestro paciente, tenemos que tener ciertos cuidados y utilizamos diferentes tipos de protecciones para nuestro paciente, para que se vea afectado de la menor manera posible. Tenemos que proteger a nuestro paciente y tenemos que utilizar diferentes tipos de protección o medidas de protección antes, durante y después de nuestra exposición. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Antes de la exposición, ¿qué cuidados debemos tener? La prescripción de las radiografías dentales. Tenemos que evaluar muy bien al momento de nosotros decidir tomar la radiografía en nuestro paciente. Tenemos que evaluar el tipo, número y frecuencia de las radiografías. Tenemos que evaluar de forma individual al paciente. Entonces, no es tomar por tomar nomás las radiografías. Tenemos que estar seguros y después de una evaluación, nosotros tenemos que determinar cuántas radiografías, qué tipo de radiografías vamos a tomar y con qué frecuencia vamos a tomar estas radiografías, ¿ya? Para no cometer errores y después estar repitiendo una y otra vez las radiografías. Tenemos que tener un equipo adecuado, tomar en cuenta el filtro, el colimador y el cono del cilindro de dirección, es decir, nuestro equipo tiene que estar en un buen estado para evitar precisamente escapes de radiación por los lados, digamos, o fallas en nuestra radiografía que nos haga repetir una y otra vez nuestras tomas radiográficas y así irradiar de en menor cantidad a nuestro paciente. Esos son los cuidados antes de la exposición. Durante la exposición, es decir, cuando nosotros vamos a tener a nuestro paciente ya sentado y dispuesto a recibir la carga radiográfica, podemos utilizar este collar tiroideo, porque no nos olvidemos que la glándula tiroides es un tejido considerado crítico, ¿no ve? Entonces tenemos que cuidar muy bien el cuello de nuestro paciente. Y para eso tenemos este tipo de protectores, que se denomina collar tiroideo. Es un collar de plomo flexible y protege, como ya les he dicho, la glándula tiroides. Viene separado o juntamente con el mandil de plomo. El mandil de plomo que ahorita lo vamos a observar. Es este de aquí. Que el mandil de plomo es un delantal flexible que debe ser posicionado sobre el pecho y regazo del paciente. Este nos va a proteger de la radiación dispersa a los tejidos reproductores y formadores de sangre, que son también considerados tejidos y órganos críticos, ¿no ven? Entonces, no nos olvidemos que nosotros tenemos también radiación dispersa, ¿no ve? Que se va a dispersar por varios lugares. Entonces, este mandil de plomo y el collar tiroideo nos protege precisamente de esos tipos de radiaciones. El collar nos tiene que proteger hasta debajo de la mitad de nuestro cuerpo, es decir, los tejidos reproductores son los que tenemos que cuidar y los formadores de sangre.
El cristalino también es otro tejido u órgano considerado crítico, entonces tenemos que proteger. Lamentablemente no se utiliza mucho protectores, ¿no? De este tipo, pero podemos decir que para proteger el cristalino de los ojos y reducir el riesgo de las cataratas, se recomienda que el paciente los mantenga cerrados durante la exposición. No es gran protección, pero sí, de igual manera, nos protege de los rayos X, ¿no ve? Entonces, pedirle a nuestro paciente que durante la exposición de los rayos X cierre los ojos, ¿ya? También tenemos que tomar en cuenta durante la exposición este tipo de cuidados o considerar este tipo de cosas. Como por ejemplo, tenemos que utilizar películas rápidas, las películas que son con velocidad E, por ejemplo. Eso para disminuir el tiempo de exposición a los rayos X. Podemos utilizar soportes de películas que son más cómodos de utilizar y no tenemos que estar acomodando a nuestro paciente o cometiendo errores que se ha movido, que no hemos colocado en su posición la película y demás. La selección del factor de exposición, es decir, que podemos ajustar el kilovoltaje máximo y el miliamperaje. Eso principalmente en los equipos un poquito más antiguos, ¿no ve? Que les decía que se podía regular. En cambio, en los equipos actuales ya viene todo programado. Y tenemos que utilizar una técnica adecuada, precisamente para no cometer errores y estar repitiendo más de una radiografía, que sería realmente innecesario exponer de esta manera a nuestros pacientes a los rayos X. Después de que ya hemos tomado la radiografía, tenemos que tomar las siguientes medidas también después de la exposición. Entonces, tenemos que tener un manejo adecuado de la película, la manipulación correcta de la película desde la exposición hasta el revelado y el procesamiento adecuado, es decir, realizar un buen proceso de revelado. Porque de nada nos sirve que hayamos tomado todos los cuidados antes y durante la exposición de nuestro paciente a los rayos X, si después de la exposición nosotros nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores en el manejo, en la manipulación de nuestra película, especialmente en el procesamiento, es decir, cuando nosotros vamos a revelar nuestra película radiográfica, tenemos que tomar todos los cuidados necesarios. ¿Para qué? Para no cometer errores. Porque si nosotros vamos a equivocarnos y vamos a cometer errores al momento de revelar nuestra radiografía va a salir mal y vamos a tener que volver a tomar la radiografía a nuestro paciente. Y si volvemos a tomar, de nuevo estamos exponiendo a la radiación a nuestro paciente. Entonces, estos son los cuidados que tenemos que tomar después de la exposición. Doctor, una pregunta. Sí. ¿El paciente hasta cuántas veces puede llegar a exponerse a la radiación? Si, digamos, llegáramos a equivocarnos, como usted dice, ¿a cuántas veces podría el paciente poder exponerse a la radiación? Es decir, o sea, no tenemos un límite tampoco, ¿no? O sea, no nos olvidemos que la radiación que nosotros emitimos a nuestros pacientes en odontología es mínima, ¿ya? Es mínima. Entonces, podemos repetir, o sea, se hace inclusive series radiográficas, que ya van a aprender ustedes después, hasta con 14 radiografías en un solo paciente, ¿ya? Entonces, obviamente esto es para tener cuidado y tener las protecciones que sean necesarias, proteger a nuestro paciente lo mejor posible. Pero podemos tomar bastantes radiografías, de eso no tengan miedo, ¿no? Como les digo, se pueden hacer series radiográficas de todos los dientes de la arcada superior y de la inferior. Entonces, no hay tanto así. Hay ustedes por día pueden tomar 5 radiografías. No, no es así. Cuando es necesario, sí, se puede tomar, pero con los cuidados necesarios, ¿no ven? Sí, gracias. Entonces, Gracias. nosotros, está bien, nosotros protegemos, así como protegemos a nuestro paciente, también tenemos que protegernos nosotros, es decir, la protección del operador.
Y el profesional debe protegerse adecuadamente a sí mismo para evitar la exposición a la radiación primaria y secundaria. ¿Cuál era la radiación primaria? Es la que sale, ¿no ve? Disparada del tubo, es la que nos sirve a nosotros del tubo hacia el objeto, ¿no ven? Y la secundaria es la que va a atravesar el objeto y va a quedar rebotando en el ambiente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que protegernos de ese tipo de radiación. Para esto, el operador debe evitar el rayo primario, que es el que más daño causa. Y para cumplir con esto, debemos tener estas tres reglas. La primera, de distancia. Mínimamente tenemos que estar a 2 metros del cabezal o usar una barrera de protección. Entonces, nos tenemos que alejar lo más posible, ¿ya? Como les mostré, nosotros tenemos un disparador que lo podemos alejar así como se ve en la imagen. O como el que tenemos en la universidad, nosotros cerramos la puerta, nos vamos hacia afuera y tenemos el botoncito en la parte de afuera de nuestro equipo de rayos X. Pero la distancia, que es la primera regla que tenemos que cumplir. De posición, donde el operador tiene que situarse perpendicular al rayo. Nunca sujetar la película ni la cabeza radiógena. No tenemos que ponernos en dirección directa al tubo de rayos X. Aunque siendo sinceros, muchas veces nosotros nos vamos a tener que parar agarrando el tubito, digamos, ¿no ven? Nos vamos a tener que parar, especialmente en pacientes niños, hasta en adultos también en algunas ocasiones tenemos que agarrarles hasta la cabeza prácticamente a nuestros pacientes para que no se muevan. Pero es una recomendación, ¿no ven? No posicionarnos en línea recta donde pueda afectarnos los rayos X. Y de protección. Barreras de protección que impidan la radiación primaria dispersa, como ser una pared de concreto o mampara de plomo. Muchos de los lugares donde nosotros tomamos rayos X, las paredes son paredes protegidas con plomo, ¿ya? El plomo rechaza los rayos X, por eso es que utilizamos mandil de plomo y demás. Nuestra película radiográfica misma también tiene una lámina de plomo, ¿no ve? Entonces, estas tres reglas son las que tenemos que cumplir para vernos afectados de menor manera con los rayos X. La distancia, que tenemos que estar a más de 2 metros. De posición, situarnos perpendicularmente al rayo, es decir, no en la línea recta que va a venir a disparar principalmente la radiación primaria. Y de protección, que tenemos que utilizar barreras de protección, como las paredes de concreto, paredes de plomo, y nosotros también podemos utilizar el mandil de plomo y demás. ¿Ven? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Están ahí? Doc, una pregunta más. Dime nomás. Este, ¿A cuánto tiempo de radiación podemos exponernos? Ya, como les decía, de igual manera, como el paciente no tiene como que un límite, digamos, exacto de cantidad de radiografías. Obviamente nosotros tenemos que estar expuestos a la menor cantidad de radiación posible y al menor tiempo de radiación también. Por ejemplo, he trabajado bastante tiempo en un centro radiológico y en el centro radiológico trabajaba de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche, digamos. Entonces, yo estaba expuesto todo el día a radiación. Entonces, si es necesario, se puede estar expuesto. Pero, les vuelvo a repetir, con todos los cuidados y con toda la protección que sea necesaria, ¿ya? No hay un tiempo límite que yo les diga tienen que estar así.
y no hay una cantidad de radiografías que se pueda tomar por día, digamos. Lo que es necesario se debe hacer, pero con los cuidados que sean necesarios. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Han hecho sus trabajos? He visto que me han entregado. Sí, Doc, ya lo entregamos. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy.